Bueno, muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien. La intención es que trabajemos en este ratico pensando precisamente en lo que tenemos que hacer para la entrega que tenemos el próximo viernes, ¿cierto? ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, Carlos. Bueno, ya iniciamos la grabación. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar sobre lo que necesitamos. En este tercer avance, entonces vamos a ampliar un poco esto. Muy bien. Entonces, creo que desde el sábado les envié comentarios. Permítame un momento. Listo. Entonces, desde el sábado pasado les envié comentarios precisamente de sus envíos, de la segunda etapa. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en la tercera. Para la tercera, entonces necesitamos enviar nuevamente el planteamiento del problema con las correcciones del caso, si es que en esta segunda pues hice nuevas correcciones, la delimitación de la problemática, los objetivos, la justificación, el alcance de la investigación, el marco referencial, que lo comprenden precisamente el marco conceptual y el marco teórico, y el diseño metodológico preliminar. ¿Por qué se llama preliminar? Pues porque cuando lleguemos o cuando lleguen a trabajo de grado, precisamente a lo mejor haya cambios. Entonces lo vamos a dejar así en stand-by mientras llega el nuevo asesor y les tenga que hacer de pronto algunas correcciones en ese diseño metodológico. Para el diseño metodológico, pues dependiendo de la modalidad de trabajo de grado que ustedes hayan escogido, y no digo no solamente dependiendo, sino que el diseño metodológico es igual para todas las modalidades. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué contiene un diseño metodológico? Debe contener la siguiente información. Es el de más cuidado, la verdad, porque allí es donde van a diseñar y donde van a estructurar precisamente cómo es que va a ser el desarrollo del cumplimiento de esos objetivos y poder de alguna manera expresar cuáles van a ser las herramientas para la recolección de la información. Pero antes de comenzar esta explicación, yo quisiera preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta puntual frente a los comentarios que les envié o si tienen alguna pregunta puntual de lo que han estudiado hasta el momento. Los escucho. Compañeros. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, vea, yo sí tengo pues como una pregunta y es que, no sé, pues quedé como confundido ya pues con las indicaciones que usted nos dio de la segunda entrega. Yo quería pues como pedirle, la verdad es que es como bastante extenso, a ver si de pronto podemos como, a ver si usted nos puede agendar como una asesoría pero personalizada al grupo. Eh, ¿Te gustaría el jueves? Sí, podría ser. O yo no sé, Jueves, más o menos a eso de las 8:30 de la noche. jueves 8:30 de la noche. Sí, señor. Rosa, ¿usted me está escuchando? Rosa es una compañera que está ahí. Sí, te Eh, estoy escuchando. A mí me viene bien después de las 8 de la noche. Bueno, entonces, entonces háganme un favor los dos, Salir y Rosa, me mandan por favor un correíto interno. Como ya acordamos, entonces una citica el jueves a las 8:30 de la noche para yo tenerlo presente y agendarlo. Listo, para que no se me vaya a olvidar. ok, profe. Sí, señor. Así Bueno, será. listo.
¿Alguien más requiere de alguna asesoría o me quiere hacer alguna pregunta adicional antes de comenzar a explicar este tema? Carlos, yo. Dime, Nivelia. Bueno, nos pide hacer un resumen de la oportunidad de negocio con la cual trabajamos en empresarismo. Sí, Entonces, para ver si me da un poquito más clara la instrucción para saber qué es lo que debemos agregar. claro, mira, resulta ser que permíteme, yo abro el formato, ¿cierto? Para que tengamos claridad sobre lo que necesitas hacer. Formatos, proyectos, empresarismo. Bueno, mira, Nivelia. Entonces pasa lo siguiente. Aquí estamos en el formato de modalidad de emprendimiento. ¿Lo estás viendo? Sí, señor. Bueno, listo. Resulta ser de que este formato de modalidad de emprendimiento, mira, comienza con la problemática, sigue con la justificación, luego sigue con los objetivos generales y específicos, luego sigue con la delimitación temporal y espacial y debajo de la delimitación temporal y espacial viene el punto que te estoy pidiendo, que a ustedes les faltó el tema de la oportunidad de negocio. Luego sigue el concepto de negocio. En ese concepto de negocio lo que ustedes van a hacer es una explicación, una descripción en qué consiste la iniciativa, qué es lo que lo diferencia y para qué va a servir, ¿cierto? Luego viene el potencial del negocio, que en el potencial del negocio es establecer unas estadísticas que me diga a mí cómo el turismo va creciendo o va decreciendo dependiendo precisamente de esas tendencias. Ustedes tienen ya mucha información de eso. Y por último viene el tema del modelo de negocio. En el modelo de negocio no me van a colocar lo que hicieron todos ustedes, pues tú y tus compañeros, todo lo que hicieron en empresarismo, sino que van a hacer un resumen precisamente del modelo de negocio. Hacer un resumen significa escribir quiénes son los clientes, cuáles son los canales, cómo se van a relacionar, cuál es la propuesta de valor, cuáles son las actividades, los recursos clave, los aliados. Un resumen no extenso de los costos, sino cuáles son los costos totales en general y cómo va a ser la generación de ingresos. ¿Me hice entender allí, Nivelia? Pero lo del potencial de negocio nosotros no lo tenemos en cifras. O sea, de hecho eso creo que no lo tenemos. Tenemos la Hay que buscarlo, Nivelia. O sea, si tú entras a Google Académico o cualquier otro buscador y tú simplemente buscas tendencias del sector turismo en Colombia. Entonces ahí te va a sacar un montón de información. O tendencias del ecoturismo en Colombia. Entonces ahí te va a salir una información. Esa información la vas a extraer, la vas a pegar y la vas a referenciar. Es solo eso. ¿Estamos? Ok, ¿Listo? listo. Bueno, entonces, mira que ya después del modelo de negocios sigue la revisión teórica o el marco contextual o marco teórico, y ya viene lo que vamos a explicar, que son los aspectos metodológicos o el diseño metodológico preliminar. Esto es lo que necesito que me entreguen todos me van a entregar solamente este punto. Profe, qué Ya hay, pena. sí, Yo dime. tengo una consulta con relación a esta parte de la segunda entrega, que es en la parte del marco legal o Sí, jurídico. sí, Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando sobre la creación de una cooperativa agrícola en el sí, municipio de Guadalupe. Pero sí. entonces estuvimos pues buscando como marco legal de las cooperativas agrícolas como tal y no encontramos mucha información relacionada. Entonces quería consultarle si nosotros podemos colocar en ese marco legal leyes, normas, pues que fundamenten
o La constitución de una cooperativa de manera de general y una es cooperativa válida. general? Sí, Ah, y bueno, es, sí, y porque es, estuvimos buscando y agrícola, pues como tal, no nos aparecía mucha información. Entonces, sí, es que la ley para la constitución de cooperativas agrícolas todavía no está bien fundamentada. Pues ah, te lo digo porque yo doy asociatividad y cooperativismo, entonces te digo pues que esas leyes todavía no están bien argumentadas. Lo que toca hacer ahí es lo que tú me dices, montar las leyes que hay en de este forma momentico de general. manera general desde el punto de vista del cooperativismo. ¿Estamos? Sí, bueno, profe, Listo, muchas gracias. con gusto. Bueno, entonces nos vamos a concentrar, como les digo, en el diseño metodológico, preliminar. Y todas las modalidades tienen precisamente que cumplir con lo que les voy a mencionar. Vamos a hablar del diseño metodológico. Este diseño metodológico preliminar, ¿cierto? Como les dije, como es preliminar, vamos a ampliar un poco esto para que se vea muchísimo mejor. Entonces ese diseño metodológico preliminar debe comenzar inicialmente con el enfoque de la investigación. Y ese enfoque de la investigación se debe cumplir bajo dos perspectivas. Uno, si es un enfoque cualitativo o si es un enfoque cuantitativo. ¿Listo? Normalmente cuando las investigaciones son cualitativas es porque tienen más elementos de información de texto, de fuentes documentales, que al momento de cuando hablamos de enfoque cuantitativo, porque allí hay que soportar la información bajo cálculos matemáticos. Entonces esa es la diferencia entre el uno y el otro. Pero resulta ser que cuando es del uno como del otro, entonces ustedes tienen que manifestar que el enfoque es mixto. Entonces es tanto quali como quanti, ¿cierto? Es quali como quanti, ¿cierto? Entonces, ustedes lo que van a hacer allí es explicar, describir por qué el enfoque de la investigación es mixta o por qué el enfoque de la investigación es cualitativa o cuántica. Mi sugerencia es que ustedes se vayan precisamente a San Google o a un libro de investigación, a un libro de metodología de la investigación y consulten en profundidad cuál es el significado de un enfoque investigativo cualitativo o de un enfoque investigativo cuantitativo. De por sí les digo que no todas las investigaciones son netamente cualitativas. Ambas, por lo general, la mayoría de las investigaciones o de las presentaciones de trabajos de grados que ustedes hacen son mixtas, porque tienen tanto de investigación documental soportada precisamente en fuentes confiables, como en Quanti, porque tienen que hacer algunos cálculos no muy profundos desde el punto de vista matemático, pero los tienen que hacer. Entonces, por eso es por ende mixta. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer allí es una descripción con sus propias palabras del por qué la resolución de su problema, la resolución de los objetivos generales y específicos tiene que recabar información tanto cualitativa como cuantitativa, ¿cierto? Una guía puede ser, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer la recolección de la información. Nació. Bajo, ¿quién Una nació? Dieguita. ¿Quién nació? María. Profe, perdón. Bueno, entonces, felicitaciones. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues una guía puede ser cuando ustedes van a hacer recolección a través de encuestas, entrevistas, observaciones, y entonces en esa encuesta ustedes van a recoger información y esa información es cualitativa.
pero cuando de pronto ustedes tienen que hacer una demostración matemática o tienen que hacer algún cálculo adicional para poder soportar esa información que recogieron de la encuesta, entonces ahí nos tenemos que ir precisamente a la investigación cuantitativa. Por ende, entonces si es de la una a la otra, pues damos una descripción o una explicación bien detallada del por qué entonces ese enfoque es mixto. Muy bien. Pasamos a un segundo punto y decimos tipo de investigación, ¿cierto? Entonces, en el tipo de investigación ustedes tienen que decidir si va a ser una investigación descriptiva, si va a ser una investigación explicativa, si va a ser una investigación documental, si va a ser una investigación correlacional, si va a ser una investigación, a ver cuál es la que se me olvida, descriptiva, explicativa, documental, correlacional. Hay una que se me olvida. Bueno, en fin, ya me acordaré. Resulta ser que ustedes tienen que escoger uno de esos tipos de investigación. Descriptiva, que describen el fenómeno, pero no lo describen a profundidad. Explicativa, escribe tanto el fenómeno como sus causas y lo explican a profundidad. Documental, pues hombre, que su investigación es con base en fuentes documentales confiables y que ese tipo de investigación arroja solamente información documental, no más. Correlacional, que relaciona o correlaciona dos o más variables y que lo que se pretende demostrar es precisamente la relación entre esas dos o más variables, ¿cierto? Y por ahí hay otra que se me olvida, pero mi recomendación, chicos, ya tengo más o menos el cerebro fundido, entonces mi recomendación es que ustedes consulten los tipos de investigación y que de alguna manera alineen la problemática y los objetivos a ese tipo de investigación. Lo que yo he visto normalmente, ya, me falta la otra, la mixta. Entonces, lo que yo he visto, muchachos, es que es tanto de una como de la otra. Entonces, por ejemplo, si yo escojo que es una investigación descriptiva pero al mismo tiempo explicativa, entonces es una investigación mixta. Que es descriptiva y al mismo tiempo correlacional, entonces es mixta. Que es documental y que es explicativa, entonces es mixta. Lo que hay que hacer es describir con sus propias palabras por qué esa investigación es mixta. Entonces tienen que fundamentar sus explicaciones en función, ustedes siempre miran el objetivo general y los objetivos específicos. Mire que por ejemplo en un tipo de modalidad en emprendimiento hay que hacer precisamente cálculos matemáticos en función de poder establecer un balance general, un estado de resultados, un flujo de caja y unos indicadores financieros. Hay que hacer esos cálculos, pero además de que hay que hacer esos cálculos, hay que hacer un estudio de mercados, un estudio operativo, un estudio administrativo legal. Entonces, con base en ello, entonces, si ustedes se fijan, cada uno de esos puntos son objetivos específicos y el objetivo general es el desarrollo de un plan de negocios. Entonces, ¿qué pasa? Hay que describir cada uno de esos estudios, pero hay que explicar en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, ahí tenemos una mezcla de dos cosas, tanto descriptiva como explicativa. Entonces decimos que es un tipo de investigación mixto y entre paréntesis descriptivo y explicativo, y hay que hacer una descripción del por qué escogieron ese tipo de investigación. Vuelvo e insisto, aquí lo importante es que ustedes hagan la debida investigación de qué consiste cada uno de estos tipos de investigación para que tengan muchísimo más claridad y puedan hacer una mejor argumentación.
No me sirve que en el diseño metodológico ustedes me coloquen las definiciones de qué es cada una de ellas. Es que para ello ya me las sé. Entonces yo necesito que ustedes lo entiendan, lo comprendan y hagan la debida descripción de cada una de estas o de la que vayan a escoger. Muy bien. Una vez tengamos el tipo de investigación, entonces nos vamos con las fases de la investigación, ¿cierto? Fases de la investigación. En esas fases de la investigación ustedes van a colocar el paso a paso, o sea, hacer paso a paso para dar cumplimiento a los objetivos específicos. ¿Listo? Es el paso a paso. Entonces, ¿cómo así que el paso a paso? El paso a paso significa, bueno, vamos a hacer un estudio de mercados. En ese estudio de mercados, entonces, hay dos fases. La primera fase es la inteligencia de mercados y la segunda fase es el diseño del plan de mercados. Esas son las fases para dar cumplimiento al estudio de mercados. Fases para el estudio técnico operativo. Entonces, diseño estructural de los elementos operativos, y la segunda fase será el costeo de esos elementos operativos. Luego viene el estudio administrativo legal. Entonces, en el administrativo legal también comprende dos fases. La primera fase es el diseño organizacional de la posible empresa y luego viene el diseño o la estructura legal a la cual se va a asumir por la operación técnica operativa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces son las fases. Uno mira primero son los objetivos y al mirar los objetivos uno entiende cuáles son las fases para dar cumplimiento a esos objetivos. ¿Alguna pregunta frente a lo que llevamos en este momento, compañeros? ¿Preguntas? Hoy es la primera vez que yo veo en seminario de investigación tanta asistencia. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué bacanería! Chicos, preguntas. Angie, Julián, Jorge, Clemencia. Bueno, por acá me dicen que todo muy claro. Listo. Sí. Profe, Contame al ir. yo le voy a hacer una pregunta, pero con relación a lo del punto anterior. Sí, dime. Entonces, el hecho de que uno tenga, pues, por ejemplo, en la investigación, que coger esa información y tabularla y sacar datos, quiere decir que es cuantitativa. Claro, pero también es cualitativa, porque tú recoges información tanto cualitativa y al momento de tabularla y mostrarla en función de unos porcentajes para poder validar una muestra que vos elegiste es cuantitativa, claro que sí. Ah, sí, profe. Sí, sí, claro que es cualitativa, pero pues, esa era la pregunta, si también por eso es cuantitativa. Sí, señor, así es. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchas Bueno, gracias. muy bien. ¿Alguna otra pregunta para poder continuar? Bueno, entonces sigamos. Resulta ser que en el diseño metodológico también hay un punto que se llama recolección de la información, ¿cierto? Tipo de recolección de la información, o no tipo, sino, no le coloquemos tipo, sino fuentes de recolección de la información. Entonces este también tiene dos puntos, tiene las fuentes primarias y también tiene las fuentes secundarias. ¿Listo? Para las fuentes secundarias están relacionadas precisamente con las personas, los expertos. Estas fuentes primarias solamente se limitan a esta clasificación. Personas, expertos, clientes, etcétera. ¿Cómo así? Es que yo en mi investigación necesito hacerle una encuesta a unos clientes.
Es que en mi investigación yo necesito hacer una filmación de los cajeros del banco. Es que a mi investigación yo necesito preguntarle a un experto sobre un tema agrícola. Entonces las fuentes primarias que ustedes van a colocar allí, ustedes no, es que se va a consultar a unos expertos en temas ingenieriles para poder dar soporte al cumplimiento de los objetivos específicos. Listo. No es que nosotros le vamos a consultar a asesores externos en temas de administración tecnológica para poder fundamentar cómo la problemática realmente está siendo impactada en el sector de servicios. Así es como se justifican las fuentes primarias. Pero en cambio, en las fuentes secundarias son revistas, trabajos de grado, PDFs que ustedes consulten precisamente en fuentes de consulta confiables, la misma red, artículos, revistas, todo lo que sea información que provenga de libros, revistas, artículos y demás, normalmente son fuentes secundarias, pero no es solamente llegar y colocar allí en las fuentes secundarias, no es que nosotros vamos a extraer información de los libros, revistas y demás, no, hay que colocar qué libros son los que van a consultar y en qué temas y por qué. ¿Qué revistas se van a consultar, en qué temas y por qué? O sea, es dar una descripción, una argumentación de por qué van a consultar esos temas y por qué realmente con esos temas le va a apuntar a la solución de la problemática y le va a aportar a la consecución de los objetivos. Tengan muy claro eso, chicos, que es muy importante al momento de redactar estos puntos. Muy bien. Una vez tengamos las fuentes de recolección de la información, entonces viene un tema que se llama muestra. Por el momento, ustedes van a hacer una descripción de la muestra total que necesitan para el desarrollo del proyecto y lo van a hacer a ojo, lo van a hacer al tanteo, no van a aplicar una calculadora estadística para calcular, valga la redundancia, la cantidad de encuestas que tienen que hacer o la cantidad de entrevistas que tienen que hacer. Por ahora, y cuando digo por ahora es porque cuando lleguen a trabajo de grado eso se tiene que modificar y hay que meterle precisamente el cálculo como debe ser. A no ser de que ustedes tomen la decisión en estos momentos de precisamente hacer el cálculo de la muestra respectiva bajo condiciones estadísticas. En caso tal, entonces por favor me piden una asesoría personalizada para ayudarles las indicaciones respectivas frente a cómo es que lo deben hacer, porque yo les puedo brindar una calculadora estadística y les explico cuáles son los elementos a que deben de tener en cuenta para que él les arroje precisamente el valor exacto de cuál es la muestra real. Todo depende de la población, pero sí necesito que aquí entonces ustedes me digan cuál es la población objetivo, me describen quién es, ¿cierto? La población objetivo, además de la población objetivo, necesitamos la zona muestral, que es donde van a aplicar el instrumento, específicamente en qué lugar. Además de la zona muestral necesitamos población objetivo, zona muestral. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, a ver, se me olvida. Miren que yo creo que yo tengo eso por acá. Permítanme un momento. Vamos a ver si la encuentro. Ay, Dios. Bueno, no hay elementos. Vamos acá.
Cartilla. Esta no sirve. Bueno. Zona muestral. Es que se me olvidan acá ratito. Profe, tamaño de la muestra. Espérate, aquí está, mira, población objetivo, unidad muestral, elemento muestral, marco muestral, tamaño de la muestra. Entonces esos son los que necesitamos. Entonces tenemos elemento muestral, marco muestral, esos son los que me faltan. Elemento muestral, el marco muestral y la muestra. ¿Listo? Entonces, población objetivo, ¿a quién le van a aplicar el instrumento? Zona muestral, ¿dónde? Lugar. Elemento muestral coincide precisamente con a quién le van a aplicar el instrumento. ¿Listo? Y el marco muestral, mírenlo aquí, yo creo que aquí hay un ejemplo, vamos a mirarlo para que ustedes puedan, mírenlo ahí. Entonces, población objetivo, personas mayores de 18 años, en Medellín, en todos los estratos socioeconómicos. Zona muestral, hogares de Medellín. Elemento muestral, jefe de hogar. Marco muestral, Medellín. Tamaño de la muestra. Entonces aquí es donde yo les digo que ustedes utilizan allí un número tentativo, porque estamos apenas hablando solamente del anteproyecto de grado y no del proyecto de grado. Ya cuando lleguemos al proyecto de grado, entonces le aplicamos el cálculo como tal, y eso pues obviamente el asesor de turno les hará todas las indicaciones para que lleguen precisamente a ese número como tal. ¿Listo? ¿Preguntas frente a este tema, muchachos? ¿Preguntas? Profe, pero esas variables que usted nos muestra ahí las tenemos que sacar, ¿cómo le dijera yo? Si lo queremos hacer como, ay, se me fue la palabra. O sea, ¿las tenemos que sacar esas variables para el anteproyecto o solo en lo que usted nos dice que si queremos hacerlo de una vez para el trabajo de grado? No, para el anteproyecto lo sacan. Yo lo que les estoy diciendo es que la muestra es a ojo, es a tanteo, es lo único que tienen que hacer. Pero el resto de las otras variables, claro que las tienen que organizar. ¿Listo? Bueno, muy bien. Una vez tienen la muestra, entonces ustedes van a decir tipo de muestra. El tipo de muestra que normalmente se maneja es probabilística y no probabilística. ¿Listo? Probabilística y no probabilística. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en el caso, la mayoría, por no decir el 100% de los proyectos de grado, para ustedes es no probabilística. Porque ustedes básicamente, como les digo, no infieren en la muestra, ustedes escogen una muestra al azar. Entonces en este caso, viene que yo copié mal esto, probabilística, listo. Entonces en ese caso ustedes escogen una muestra al azar, escogen un porcentaje de alguna manera muy pequeño. Entonces yo lo que necesito es que ustedes consulten cuál es el significado de la muestra no probabilística y ustedes de alguna manera describen y justifican del por qué la muestra no es probabilística. Se van a dar cuenta que es muy sencillo cuando encuentren la información. Miren que yo lo que quiero es que hagan consulta, que vayan y se informen, que no se queden solamente con la información que yo les estoy dando, para que ustedes por lo menos corroboren lo que yo les estoy diciendo. Esa es mi intención como tal. Pues quiero que vayan y consulten los dos tipos y ustedes escogen precisamente, a lo mejor alguno de ustedes va a inferir en alguna muestra, precisamente lo va a hacer bajo cálculos estadísticos, que por eso es la prueba probabilística, el tipo de muestra probabilística. Muy bien.
Y por último, para terminar con ese diseño metodológico, entonces vamos, diseño de instrumentos. Diseño de instrumentos. Listo. Para ese diseño de instrumentos, ustedes saben que está encuesta, la entrevista, por observación, ¿cierto? Por observación y demás. Ahí hay muchos métodos para recoger la información. Entonces ustedes lo que quieren, lo que van a hacer allí es manifestar cuáles de los métodos para la recolección de la información van a utilizar y por qué, o sea, se van a justificar el por qué. Yo no necesito que me diseñen ahí las preguntas, ni tampoco que me diseñen cómo es que van a hacer el video, nada de esas cosas, no. Yo lo que necesito es que me digan, vean, para el diseño de instrumentos se va a utilizar la encuesta y la entrevista por estas razones, y esto, porque esto pasa esto, porque en este objetivo necesitamos esto, porque en este otro necesitamos esto, y ya, ¡pum! Ustedes lo que van a hacer allí es argumentarme por qué ese tipo de instrumento es el que van a utilizar para poder soportar tanto la información cualitativa como la información cuantitativa. Y allí termina el diseño metodológico preliminar. Esto es lo que hay que hacer en el diseño metodológico preliminar, por eso se llama preliminar, porque solamente vamos a montar o vamos a diseñar o vamos a consignar una información preliminar. Cuando lleguemos al trabajo de grado ya no se va a llamar diseño metodológico preliminar, sino metodología. Entonces ahí van a haber algunos cambios que precisamente el asesor de turno va a revisar eso y hará los cambios pertinentes del caso. Preguntas, compañeros. Preguntas. Profe, Dime. esa estructura, así como nos las acaba de explicar, ¿está en qué documento o si nos comparte esa que acaba de redactar ahí? No, eso no está en ningún documento. De por sí eso debería de estar en cada uno de los formatos, ¿cierto? En cada uno de los formatos de las modalidades de trabajo de grado. Aquí, por ejemplo, en los aspectos metodológicos habla, sino que describe uno de los pasos, cada uno de los pasos, estudios y desarrollo del plan de negocio y de la metodología implementada. Pero, como no está ahí, si tú te vas al plan de estudios, en ese plan de estudios, vámonos mejor por acá, por la página de inicio. Y vamos a ver, me voy a desmentir. Ay, es que yo no les he habilitado esta. Ay, qué pena. Qué pena. Ay, Dios mío. Qué dolor, qué guayabo. Bueno, mejor tarde que nunca. Diseña los elementos del anteproyecto. Introducción, tema 1, tema 2. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver, Nivelia, si te puedo ayudar con esto. Recursos y presupuesto. Entonces va a estar estoy en la unidad número 2. Aspectos metodológicos y preliminares. ¿Sí los estás viendo, Nivelia? Nivelia. Señor. Sí lo ves, en la unidad número 1 encuentras los aspectos metodológicos preliminares de la investigación. ¿Sí los estás viendo? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ir aquí al tema número 1. Entonces, aquí habla de los referentes teóricos, habla de, bueno, muy bien, para complementar el marco conceptual. Esto les puede ayudar para los que les mandé los comentarios. Esto se me paró. ¿Qué pasó aquí? Ah, bueno.
Entonces aquí están los aspectos metodológicos y el orden de los aspectos metodológicos. Vamos a ir al tema número 2, pero esto ¿qué le pasa a Diana? ¿Tiene problemas de internet? Bueno, esperemos a ver. Vámonos. Dios. Bueno, vámonos para el segundo tema, a ver si de pronto en el segundo tema encontramos los aspectos metodológicos. Muy bien, diseño y elementos del anteproyecto. No, estos elementos, ay, ya me pasó, es que a la unidad número 2, 3. Vamos para el segundo tema, a ver si allí lo encontramos. Permítanme un momento, tema 2. Listo, diseño metodológico preliminar, enfoque en la investigación, tipo de investigación, fuentes de recolección. Míralo ahí, Nivelia, míralo, ahí lo encontré. En el tema 2 de la unidad número 2, entonces habla del enfoque cualitativo, qué es el investigador, los siguientes pasos, habla del enfoque cualitativo, qué es, habla del enfoque mixto, de lo que les he estado explicando todo este resto de rato, ¿cierto? Vamos a mirar acá. El enfoque mixto. Muy bien. Pero de todas maneras yo te paso el documentico para que lo tengan como guía. ¿Listo? Mira, aquí está cualitativa. Mejor dicho, en el tema 2 de la unidad número 2 está toda esa información. ¿Listo? Nivelia. Listo, profe, gracias. Bueno, pero de todas maneras te paso el documentico. Sí, me parece que está más claro ahí. Bueno, mira, Carlos. aquí está el tipo y alcance de la investigación, explorativa, descriptiva, correlacional, qué son los estudios exploratorios, descriptivos, ahí están todas las definiciones de ese tema. Las fuentes de recolección de la información, cuáles son las primarias y las secundarias. Hablamos del muestreo, población objeto, hablamos del marco muestral y la muestra, ¿cierto? Inclusive, creo que aquí hay un ejemplo, mira, hay un ejemplo, ¿cierto? Que es el mismo que les coloqué, que les mostré ahora. El tipo de muestreo, las técnicas de recolección de la información, qué significa cada una de ellas. Mira que ahí está toda la información en el derrotero de las unidades. ¿Listo? Nivelia. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Pero de todas maneras yo les paso el documentico, este documentico que acabo de formular, ¿listo? Pues Listo, profe. ya aquí lo voy a guardar para que no me olvide. Entonces, bueno, preguntas muchachos. ¿Hay alguna pregunta? Compañeros. No, yo no tengo ninguna pregunta, Carlos. Hasta el momento todo fue muy claro. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, hay algo le pasa a este aquí, definitivamente. Diseño metodológico. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, Carlos. Sí, contame. Era para preguntar lo relacionado pues con las fechas de entrega, si también se extiende hasta el domingo. Ay, Dios, no sé, hombres. Es festivo. Oye, es que ya está el lunes, qué berraco es esto, ya me lo quieren extender hasta el lunes. No, definitivamente se los extiendo hasta el domingo. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Yo les extiendo la entrega hasta el domingo porque necesito calificarlas lo más pronto posible. Entonces, extendamos la entrega solamente hasta el domingo. ¿Listo? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Carlos, No, no se le profe. olvide habilitar el enlace, porque entonces nos pasa que no tenemos por dónde subir el trabajo. Ah, habilitarlo hasta el domingo. Sí, tienes razón. Exacto. Sí, sí, verdad Sí, que porque sí. entonces no tenemos por dónde subir el trabajo. Sí, sí, a mí siempre se me olvida ese tema. Listo, hágale que ya ahí lo voy a tener presente para habilitarlo. Listo. Bueno, chicos, si no es más, si no hay preguntas, que descansen, se me cuidan bastante. Bendiciones para todos y ya saben que si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues se comunican conmigo a través del Skype para tener pues entonces una asesoría personalizada en estos temas. ¿Hay algo más que me quieran preguntar, compañeros, o si no, para que nos vamos? Angie, María, Nivelia, Rosa y los demás. No, No, profe, todo profe. muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces quedemos así. Una feliz noche, que descansen. Hasta luego, se me cuidan. Igual, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto.